equipo que nos grabe, quiero compartir con ustedes, compañeras, este hilo que publica una usuaria de Twitter que se identifica como Diane Bebesota. Yo así la sigo, la he seguido desde algún tiempo. Me llamó mucho la atención y me gustaría conocer su opinión ante lo que plantea precisamente hoy sobre el 8M. Dice, hoy 8M, muchas salen a marchar y protestar por sus derechos y por el hartazgo de las violencias que nos atraviesan, pero que el feminismo blanco no nuble la empatía. Ese feminismo prioriza la idea ridícula de que las mujeres tenemos que estar todas juntas, quizá en la teoría, porque en la práctica, qué oso juntarse con las obreras, dice la palabra que yo no voy a decir, pero se refiere a las sexoservidoras, las trans, otra palabra que no voy a decir, pero la palabra con N, las indígenas, con las trabajadoras del hogar, dice, ¿no? Entre comillas. Estas no entran en su burbuja que busca romper el techo de cristal, porque hay un clasismo, racismo que impera dentro de ese feminismo, que replica las prácticas de la white supremacy. Además, se cree en la idea de que pueden salvar a todas las mujeres, las que entran en su molde hegemónico, solitas, les vale la comunidad, no puedo decir esa palabra, y no se ponen a pensar que las acciones, las relaciones de poder se replican aún entre las mujeres. Dice esta usuaria que las feministas blancas excluyen a aquellas que son atravesadas por opresiones con las que ellas pudieran identificarse, y es que estos grupos refuerzan la idea de la diferenciación, dada previamente por los sistemas de opresión. Termina diciendo, si el feminismo no es anticapacitista, antirracista, transincluyente y no incluye a las trabajadoras sexuales y se basa solamente en fundamentalismos de género, es una lucha que solo busca seguir perpetuando los patrones hegemónicos coloniales. ¿Qué opina de esto, doctora Leticia Calderón Chelios? Totalmente de acuerdo, yo lo comparto, digo, y lo dice como en un resumen muy bueno, la verdad, porque tiene que ver con justo lo que tal vez no lo alcanzamos a calibrar en el momento así de la discusión pública, pero efectivamente la lucha que se ha dado en términos de los derechos de las mujeres, de visibilizar el trabajo, la presencia, incluso digamos, el lugar que ocupamos en términos de, acá se habla mucho de violencias y de repente lo llevamos al extremo que es horroroso y que es una cosa tremenda que es, pues, obvio, ¿no? Lo que ocurre con tantas mujeres solo por ser mujeres. O sea, no hay ninguna otra razón, sino este odio por su condición de mujeres que al final es digamos, un contexto general que pone al hombre en una situación, pues, de una desventaja que no, o si no de desventaja, por lo menos le baja un poquito, o sea, resulta que no son el rey de reyes, ni mucho menos, y entonces todo eso, en el imaginario y en el contexto general, pues empieza a ser mella. ¿Por qué? Porque es una sociedad mundial, no estoy diciendo que solo México, pero vamos, me bajo a México y sale peor la cosa, pues profundamente machista, con este discurso hemos crecido todos, hemos sido alimentados de este discurso, entonces se va rompiendo y fracturando y por supuesto que la resistencia a ese cambio es de una violencia espantosa, pero bueno, ahora, acá decía una cuestión, Laura, que a mí me llama mucho la atención y la pongo en este contexto. El mayor número de violencia contra las mujeres se sufre en un ámbito doméstico y por familiares, por gente cercana, gente respetada, gente, digamos que hay una condición en la cual lo único que no esperarías es que alguien te falle de una manera así, ¿no? Que abuse, sea de un familiar, de un conocido, y que haya sido ese otro conocido el que violenta, sea una niña, a un niño, o sea, es tremendo, y por eso es tan complicado, porque de repente es hablar desde la intimidad de nuestros entornos familiares y alzar la voz. Es difícil, Toño, porque es otra vez romper con estos pactos sagrados, como es la familia, por ejemplo, y es muy complicado. Estamos hablando de algo que estructuralmente implica resignificarnos, repensarnos como ente y cómo, hasta dónde llega esa lealtad que lo familiar marca frente a una violencia que evidentemente sabemos que el 90% de las violencias sexuales, por ejemplo, se llevan a cabo en un contexto donde hay gente y una entidad conocida. Entonces, es brutal. Dicho esto, pues estoy muy de acuerdo con esto que nos lees, con esta, la voy a seguir, ahorita me fijo bien en el nombre, pero efectivamente hay un entorno en el cual la lucha del feminismo, ojo,
no de las mujeres, en el sentido de que, no, qué bueno que las mujeres ganemos igual que los hombres. No, es que no es un problema solo de ganar lo que merecemos ganar, ¿no? Porque de repente podrías decir, pues un trabajo que no es equivalente, no, ese es el punto solo. Digo, ese es uno, ¿no? Porque además está estudiadísimo ese punto, pero sino que se queda en un ámbito en el cual, como es muy, puede ser muy superficial, no es, pero podría llegar a ser muy superficial si no se rasca, como ahí por debajo también está en el fondo, pues toda la desigualdad estructural de una sociedad que se ha encimado unos en otros, ¿no? Y lo peor que puede ser no solo es ser, en este caso, ¿no? Mujer, pero no hay nada comparable a ser mujer, además con una condición mucho más desigual, una persona de origen indígena, por ejemplo, o trabajadora doméstica, como decía Laura hace rato, o condiciones en las cuales no es cierto. No es que las mujeres estamos todas en un lado, y no quiere decir que eso no implicó que cada una en su propia trayectoria y su lucha y su familia y todo el contexto, claro que te ayudó a moverte del lugar donde estábamos. Y hay una situación generalizada que en nuestras últimas décadas de país, por ejemplo, ha permitido que nos movamos del lugar. O sea, también esto es estructural, pero también ahí mismo y entre el contexto de las mujeres, pues la desigualdad es todavía más brutal, Toño, por una razón, porque además el hecho de que una mujer tenga la posibilidad de lucir, moverse, resaltar en algún ámbito, por ejemplo, profesional, también tiene que ver con que hay una mujer que está apoyando esa trayectoria. Entonces, es bien fuerte, estamos tocando apenitas la puntita de un tema que es lo que va a revolucionar el planeta, y es esta profunda desigualdad que no es solo de recursos económicos, que por supuesto es lo que lo calibra, sino de la manera como nos hemos constituido en nuestras diferencias. Que, digo, imagínate que una frase tan mexicana como no seas igualado, es una frase que cualquiera reconoce, porque en principio esta es una sociedad que lucha contra la igualdad. El principio de nuestra sociedad es justamente marcar la distancia y la desigualdad que genera que unos están por encima de los otros. Y en ese tema, la cuestión de ser mujer o no ser mujer no marca, no, digamos, no es por sí misma una cuestión que haga una diferencia, sino que hay que hacerla, Toño. Sí, no, definitivamente, doctora, es algo muy, muy innato de nosotros como mexicanos y mexicanas, el considerarnos no igual a los demás, decir no somos iguales, es una frase muy hecha y muy desafortunada, cuando su voto, mi voto, el voto de Laura, el voto de todos los que nos ven y que nos escuchan, vale exactamente igual que el de Claudio X González, que el de Carlos Slim, que el de la señora Aramburu Zavala, hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Y eso, pertenecemos a una sociedad que busca no igualarse, ¿no? Cuando eso sí lo somos, sí somos lo mismo, es la misma cosa, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? A ver en qué momento llegamos a otra situación distinta. Y le voy a pedirle